Aquí estamos para hacer el episodio número 6 de Con un pie en el estribo y nos cuesta dar la cara con los últimos sucesos que han ocurrido. La semana pasada hubo 3 suicidios que se conocen aquí en la provincia. Nos duele, pero también nos moviliza y creemos que en parte es el objetivo que tiene este programa, y queremos trabajar o hacer nuestro aporte justamente para ayudar a la familia, para ir en contra de este tipo de cosas que pasan y también para brindarle recursos a los chicos que a lo mejor están con algún tipo de tristeza, de depresión o pensamientos que van por ese lado. Eh, es difícil, como decíamos, abordar este tipo de temas, pero hoy vamos a hacer nuestro humilde intento de enfocarnos en esta difícil situación. Muy bien, vamos a comenzar con una pregunta que nos llega de la audiencia y dice así: es una mamá preocupada. Esta semana que pasó me enteré de 3 suicidios aquí en la provincia y realmente me entristece. Yo quiero saber qué se puede hacer para ayudar a nuestros jóvenes y a nuestros hijos si es que llevan una tristeza silenciosa. Vamos a ver entonces qué tiene Norma para responder. Respondiendo a la pregunta de la mamá de cómo sería estar prevenido, digamos, estar atento a un adolescente en riesgo, a veces es muy importante tener en el cuidado de las frases que ellos dicen. Por ejemplo, si un adolescente llega a decir no doy más o llega a decir sería mejor no estar en este momento, o un adolescente dice soy un problema para mi familia. Bueno, ese tipo de frase es una frase que está alertando o haciendo una señal de precaución dentro del grupo familiar. Dice que el adolescente tiene malestar, quiere irse de la situación. Y una mamá, digamos, presente también tiene que tener en cuenta que el hijo no tiene que a cambiar hábitos cotidianos, como, bueno, lo nota que come menos, lo nota que duerme más, lo nota que está más irritable, que ha bajado el rendimiento académico, em, que está irritable, enojado. Y también lo más preocupante es la tendencia al aislamiento, o sea, como que no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, no, no me pasa nada, no, no me pasa nada. Pero también hay que tener en cuenta que el suicidio es un tema muy complejo, difícil, y no es una conducta de un día para otro. La persona que toma esa decisión es como que tiene un psiquismo más frágil que a lo largo de los años ha ido conformando una personalidad donde están más ausentes los factores protectores hacia la vida y han estado más presentes los factores de riesgo, desprotección, desamparo, soledad. Por eso, desde el lenguaje cotidiano, la madre, el padre, los hermanos, la interacción familiar, debemos ser cuidadosos en los adjetivos, o sea, los adjetivos descalificantes, adjetivos que empobrecen, que minimizan, que hacen bullying dentro de la misma familia o en la escuela. Ser muy cuidadosos porque también hemos visto que a veces eso también puede acelerar conductas dramáticas, dolorosas, y bueno, que nos dejan a todos la sensación de no haber hecho todo por cuidar la vida, ¿no? En la pequeña ciudad en la que vivimos. Quería comentar cosas importantes a la audiencia en relación a este tema. Es la primera vez que el Ministerio de Salud Pública hace estadísticas. Para hacer programas de prevención en salud mental, lo más importante es tener datos concretos, o sea, saber
qué determinada franja etaria está en riesgo, qué tipo de nivel económico está más en riesgo, qué tipo de modelo familiar está más en riesgo. O sea, se necesitan datos para elaborar los proyectos de salud mental. Este año tenemos datos, se han tomado los datos desde el abril del año 2023 al año 2025 y en el país ha habido, en la franja etaria de 14 a 25 años, unos 20.928 jóvenes con intento y 1.200, alrededor de 1.200, donde el comportamiento fue fatal, el desenlace fue dramático. Entonces, este dato, digamos, de números va a ayudar a que el Ministerio de Salud de la Nación y de las provincias puedan, los equipos interdisciplinarios, empezar a trabajar en programas de prevención y de ayuda en este flagelo, digamos, social que es el suicidio de los adolescentes, ¿no? Que no es a veces una cosa, un comportamiento como del momento, sino que el adolescente va arrastrando un psiquismo empobrecido. Por eso es muy importante el trato cariñoso con los niños y con los jóvenes, ser cuidadosos desde nuestro lenguaje. No sé, Jorge, ¿qué me habías comentado algo interesante? Bueno, seguimos acá. Vamos ahora a leer un poema sobre la vida. Se llama así, se titula así, y porque nosotros seguimos con la idea de que los jóvenes, la gente, sigan leyendo y ese aporte que tenemos hacia la vida, que ellos lo traten de entender. Esta novela se llama Sobre la vida y dice así: no es chacota la vida, la tomarás en serio, como lo hace la ardilla, por ejemplo, sin esperar ayuda ni de aquí ni de allá. Tú más serio que hacer será vivir. No es chacota la vida, la tomarás en serio, pero en serio a tal punto que, puesto contra un muro, por ejemplo, con las manos atadas o en un laboratorio de guardapolvo blanco y con grandes anteojos, tú morirás porque vivan los hombres, aun aquellos hombres cuyo rostro ni siquiera conoces, y morirás sabiendo ya sin ninguna duda que nada es más hermoso, más cierto que la vida. La tomarás en serio, que a los 70 años, por ejemplo, plantarás olivares, no para que les queden a tus hijos, sino porque, aunque temas a la muerte, ya no creerás en ella, puesto que en tu balanza la vida habrá pesado mucho más. Es un poema excelente, recién lo leí 3 veces y me encanta la idea de que tiene de exaltar a la vida, de lo más importante, que esa balanza te siga dando ganas de vivir, que tenga más peso que la parte de la muerte. Bueno, quería comentarte, Norma, que el tema que se escuchaba antes entre la gente, que decía que él que tomaba esa decisión del, de terminar con su vida era un acto de valentía. Quisiera saber cómo lo, lo ves vos. No, yo no lo veo como valentía, lo veo como una gran huida y a veces en el manual de psiquiatría, muchas veces las personas que toman esa decisión lo hacen para culpar a alguien, o sea, como para responsabilizar a alguien. Bueno, la dinámica familiar a veces es compleja, es difícil, pero yo creo que la dinámica familiar es la que debe proveer a los jóvenes de las herramientas, como dice, a la vida, o sea, las herramientas que tenemos para sobrellevar los conflictos, las decepciones, los fracasos y poder sobrellevar todo eso sin sentir que
que no valemos nada o que estamos de más o que no aportamos, que no somos significativos. Yo creo que es muy importante el sentimiento de valor por cada uno de nosotros mismos, desarrollar eso desde el lugar que estemos, desde la familia, desde la docencia, como vecinos, como ciudadanos que somos en esta comunidad, ser cuidadosos y alentar a comportamientos resilientes en una época difícil que nos toca y tratar de comprometernos, o sea, porque como dicen las grandes personas, que uno busca inspirarse, siempre hay que tener un compromiso social, o sea, no tiene sentido que yo viva pensando solamente en mi casita, en mi mundito, en todo lo que me concierne a mi persona y estar alejada de lo que es una preocupación de un igual a mí, ¿no? Porque somos todos seres humanos y transitamos una vida histórica en una misma comunidad, somos parte, y bueno, entonces tenemos que dar herramientas para cuidar lo que es el valor de la vida en cada joven, ¿no? Alentarlos y que en la balanza de cada uno de nosotros estén más esas herramientas y no el pensar que estamos de más, o el que sobramos, el que somos una carga, el que si nos vamos se soluciona todo, porque no se soluciona nada, los problemas siguen, van a persistir siempre, la humanidad es así, pero lo importante es honrar la vida, como dice esa hermosa canción. Y bueno, creo que es un tema muy complejo, es un tema que nos debe alertar a todos y como comunidad debemos trabajar para en la balanza, siempre aportar más a la balanza de la vida y no escaparnos, evadirnos o no comprometernos con nuestros propios jóvenes, ¿no? Quería hacerte una pregunta con respecto a los casos que han pasado la otra semana. Eh, ¿cómo, cómo queda la familia, los amigos? Qué, qué se les dice o cómo se los protege a ellos, a la gente que ha quedado y, y que tan mal la debe estar pasando? Y yo creo que la familia queda devastada, queda con muchos interrogantes que no sé si en algún momento va a poder responderse, queda con muchos sentimientos de preocupación, de sentir que no se hizo lo suficiente. Y bueno, cada uno sabrá en ese análisis el tipo de vínculo que tuvo con ese adolescente, con esa persona. Tampoco tiene sentido petrificarse en la culpa, sino lo importante en la vida es el aprendizaje constante, el ser mejor cada día. Y para mí también es muy importante una actitud de fe en la vida, una actitud de respeto a lo sagrado, una actitud de confianza en la vida, porque la vida no es chacota, como dice el poema, no es chacota, la vida es dura, la vida no tiene facilismo, la vida no tiene cosas gratuitas. Yo tengo siempre una anécdota mía personal graciosa. Cuando yo terminé la carrera de psicología, después de varios años de esfuerzo, 5 años, bueno, de muchos caídas, de rendir mal materias, de aprobar materias, todo un camino de esfuerzo es hacer una carrera universitaria. Y me empiezo a trabajar, busco la matrícula y empiezo a entrar en el mundo laboral. Yo me acuerdo que dije, cuando me enteré que tenía que hacer mis aportes ingresos brutos, yo pensé, pero si recién termino, si todavía no tengo trabajo, ¿tengo que empezar a aportar económicamente al Estado? O sea, sí, es una realidad, pero a veces cuando uno es adolescente o joven, no tiene toda la información de lo que significa la inserción laboral en el mundo real. O sea, una cosa es la fantasía de decir, bueno, yo tengo mi título y empiezo a trabajar y todo para mí. No, no es así. Empezás a producir y tenés un compromiso con el Estado, con la sociedad a la que perteneces y hay que aportar. Entonces, es muy importante a los adolescentes darles un sentido de que la vida no es gratuita, de que la vida no es facilista, de que la vida, las cosas no son mágicas,
que cuestan mucho y que estamos todos comprometidos en una mejora continua de nosotros mismos y de la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? Sí, eso es muy, a todos nos pasa, que tenemos esa idea de que es todo muy, muy simple, muy fácil y la realidad es otra, pero es la realidad la que nos toca y el despertarse día a día, eh, amanecer, ya es un privilegio que pocos lo tienen, estar sanos. Entonces, la vida tiene esas cosas grises, pero también te ilumina, te hace sentir que vos podés y eso te va marcando un camino de constancia, de esfuerzo, que a la larga tiene que dar sus frutos. Esto es así, algunos un poco antes, otros después, pero hay gente que con edades avanzadas han logrado hacer lo que querían, han logrado tener sus sueños y hacerlos. Entonces, no hay que desesperarse y hay que tener una constancia de trabajo, de ilusiones, de sueños, que no se permitan no soñar porque eso te lleva a cumplir los sueños. Estaba pensando en el valor de la experiencia, o sea, los adolescentes o las personas, o los, digamos, los docentes o los padres, tenemos que tener más que una actitud de exigencia, de perfeccionismo frente a nuestros hijos, una actitud de tolerancia, una actitud de flexibilidad, o sea, una actitud de mejora continua, o sea, los chicos, los adolescentes no son robots, o sea, no es una persona que viene al mundo y porque va creciendo va aprendiendo, no es alguien automático. Las personas, cada uno tiene una modalidad, tiene un estilo, tiene un proceso interno. Algunos jóvenes aprenden más rápido, otros aprenden menos. Viene jóvenes que vienen dotados ya de habilidades naturales para cantar, para tocar un instrumento, para pintar. Y bueno, entonces yo creo que hay que fortalecer ese tipo de experiencias en la infancia, en la adolescencia, para que los chicos desarrollen habilidades en ellos mismos de confianza y decir, ah, qué bien que me salió esto. O sea, si empiezan a hacer una torta, bueno, no será la torta que sale en la fotografía, a lo mejor le sale toda asimétrica, pero lo hizo, lo intentó y eso vale mucho. Y quiere hacerse una pollera, bueno, le va a salir a lo mejor mal cocida, pero lo hizo. Eh, Quiere hacer el jardín y bueno, una cosa es ver lo que sale en la revista y otra cosa es el jardín en la vida real. O sea, mantener un jardín cuesta muchísimo. Y bueno, y de eso está hecho la vida, o sea, de cosas que todos los días tenemos que facilitar para mantener calidad de vida y cosas que tenemos que prevenir, cuidar y estar atentos y no dejar que el miedo nos paralice o que el miedo nos invalide o que el miedo nos haga sentir que estamos de más. Yo creo que todos somos valiosos y todos nos necesitamos. Y bueno, y eso es lo que hay que transmitir. Por último, para agregar la parte que se aferren mucho al deporte, es algo que es muy importante en cualquier joven o gente mayor que trate de hacer algún deporte, practicar, interactuar con otra gente. Eso abre otra cabeza. Y otro tema que es muy importante es el deporte en los jóvenes, porque esto te ayuda a mantener una mente limpia, sana, salir a correr, nadar, hacer senderismo, jugar al pádel, interactuar con otros amigos también. Es algo muy importante y lo digo y no me canso de decirlo, el deporte en los jóvenes. Eso te ayuda y te genera otra vibración, otro cuerpo. Es lo que, bueno, a mí me ha pasado, ha contribuido a que cuando me sentía mal, empecé a salir a correr
a los Rocky, a los Forrest Gump, y me hizo, me hizo bien. Yo quería comentarte que Albert Camus, ese filósofo que fue premio Nobel, escritor francés, muy interesante la vida de ese hombre, él dice que las reglas de ética las aprendió jugando al fútbol. Entonces yo dije, el fútbol, a veces las mujeres estamos medias lejanas del fútbol, pero a partir de ahí como que uno empezás a ver también la importancia de cómo puedes transferir las reglas de juego en equipo, porque hay un líder, hay un capitán, las reglas de juego limpio, después las transmitía a la vida laboral, a la vida familiar, y bueno, y insistir en que la vida no es chacota, como dice el poema, y que lo importante es que cada uno de nosotros aportemos un granito de arena a la balanza de la vida y que también tengamos en cuenta que cuando una persona joven ha intentado ir contra su propia vida, tener ahí una mayor precaución, una mayor atención, una mayor dedicación, porque ese intento está diciendo muchas cosas y ese intento es un aviso, ese intento puede ser un arma para prevenir situaciones o desenlaces fatales. Entonces, la vida no es chacota y lo que hacen los jóvenes tampoco lo es. Qué interesante el programa de hoy. La verdad que un tema muy serio, pero me parece que es muy relevante, importante que lo charlemos. Y a modo de conclusión, quisiéramos hacer un pequeño cierre. En esta vida nada nos da seguridad, nadie nos da seguridad, ¿no? Cuando te pones de novio, cuando te casás, nadie te promete, che, vamos a estar juntos siempre, no me voy a ir, no voy a dejar de quererte. En el trabajo no te dicen, bienvenido, usted se va a morir en este trabajo. La verdad que hay muchas faltas de certeza en esta vida y la palabra suicidio es muy censurable, es muy, de eso no se habla, pero nosotros queríamos trabajarlo porque nos parece que podemos hacer un humilde aporte para ir en contra de eso, ¿no? Todos en algún momento de la vida hemos pensado o hemos fantaseado con la idea de no estar más, o algún momento de tristeza seguramente tuvimos, pero lo importante es seguir adelante. Viste que Jorge y Norma plantearon esto de realmente hay que tener valor para hacer esto de irse de este mundo y me parece que Norma lo decía de forma implícita, hay que tener valor para vivir, para continuar, para seguir intentando, ¿no? Para no renunciar. Y, y bueno, en cuanto a alguna de las cosas que podemos hacer, si notas alguno de los indicadores que también hablaban Norma, es importante que hablemos, que abramos las posibilidades del diálogo. Muchas veces somos de censurar. Cuando se ocurren estos hechos, generalmente somos de censurar, evitarlo, ¿viste? Son cosas que nos superan y no sabemos cómo afrontarlas. Entonces, en muchos casos cerramos esa posibilidad de diálogo, pero está bueno que lo hablemos, ¿no? Está bueno permitirle a tu hijo contar lo que está pasando, qué opina del tema y dar también tu mirada. Bueno, ese es nuestro humilde aporte. Esperamos que pueda servir, que pueda sumar. Ahí detrás de cámara me hacen seña. ¿Algo más para aportar? ¿Algo más que nos esté faltando? No. Bueno, excelente. Esperamos que lo hayas disfrutado. Compartir este programa a algún amigo, alguna amiga que pueda considerar que le sirve. Eh, Queremos decirte que vale la pena estar vivo y que queremos escucharte, queremos saber qué te pasa. Si estás triste, nos encantaría saber de vos y tenemos una palabra para darte. Así que es un placer y este programa lo hacemos justamente para vos que estás triste. No lo hacemos para los sanos, para los que no tienen problemas, para esa gente que tiene todo resuelto, no necesita este programa. Justamente lo apuntamos a nosotros, a la gente normal, a la gente común, la gente que por ahí se rompe, que por ahí es frágil y que le afectan las cosas. Así que está dirigido especialmente para vos. Bueno, ha sido un placer
comunicate con nosotros en @remolachate20. Y esto es Remolacha, Radio Remolacha de verano y con un pie en el estribo. Así que ha sido un placer acompañarte y gracias por prestarnos tus oídos.